Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un verdadero revolcón propuso el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos en cuanto al manejo de la extradición. Abro comillas, narcotraficante que no negocie con los estados se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano con beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita. Así explicó el presidente Petro su propuesta en presencia del presidente del gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El canciller Álvaro Leiva Durán se sumó a las voces que calificaron como un entrampamiento la situación que llevó al exnegociador de paz de las FARC, Jesús Santrich, a abandonar el proceso firmado en La Habana. Ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Leiva, aseguró que Jesús Santrich fue entrampado y posteriormente asesinado. El canciller Leiva reveló que durante el proceso de paz en La Habana trabajó junto a Santrich en los lineamientos que dieron paso a la creación de la Comisión de la Verdad. Leiva anunció que la Cancillería tendrá una sección especial que atenderá la no repetición del conflicto y que buscará acabar con la cultura de la violencia y desnazificar al país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En su visita oficial a Colombia, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ofreció total respaldo al proceso de paz en Colombia o al cumplimiento del proceso de paz en Colombia. Dijo el presidente Sánchez en rueda de prensa con el presidente Gustavo Petro que su gobierno servirá de puente para estrechar las relaciones entre Colombia y Europa para fortalecer relaciones comerciales. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 14.000 ucranianos y 15.000 rusos han muerto en 6 meses de guerra y los heridos superan los 100.000. Ucrania conmemora su independencia en medio de bombardeos y amenazas rusas. Rusia bombardea estación de tren en Ucrania. Al menos 22 muertos y decenas de heridos. Tiroteo en la capital de Estados Unidos. 2 muertos y varios heridos. Las autoridades buscan a 2 sospechosos del ataque. Presidente Biden anuncia millonaria rebaja de deuda a estudiantes. Niña revive mientras era velada. Autoridades inician investigación a médico que dictaminó su muerte. Horas de pánico viven cientos de personas que quedaron atrapadas en el Eurotúnel por una falla. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Ucrania, en el pasado reciente un país próspero y joven, se encuentra ahora en ruinas. Al cumplirse 6 meses de la invasión rusa a Ucrania, el saldo es de desoladoras cifras de muertes, heridos y desplazados. Cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania al amanecer del 24 de febrero, sorprendió al mundo occidental y generó pánico en los casi 44 millones de habitantes de Ucrania. Los 6 meses de guerra provocaron muerte y destrucción a gran escala y obligaron a millones de personas a abandonar sus hogares. La magnitud del conflicto puede medirse no solo en términos de armamento utilizado y territorio capturado, sino también en su creciente costo humano. Estas cifras demuestran la magnitud del peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hasta el 22 de agosto, 5.587 civiles ucranianos murieron y 7.890 resultaron heridos, y más de 9.000 soldados perdieron la vida. Por su parte, en Rusia, 15.000 soldados han muerto. 11 millones de personas cruzaron la frontera para abandonar Ucrania, mientras que 6,6 millones de ucranianos fueron desplazados de sus hogares pero no han abandonado el país. Entre el 24 de febrero y el 11 de junio, 4,8 millones de empleos ucranianos se perdieron. Bajo toque de queda y bombardeos rusos, Ucrania conmemoró su independencia el mismo día en el que se cumplen 6 meses de la invasión que Vladimir Putin pretendía ganar en 72 horas, pero que se ha convertido en un conflicto que no da señales de terminar y que amenaza la seguridad energética internacional.
Ucrania luchará hasta el final, así lo aseguró el presidente Volodymyr Zelensky durante el sentido discurso a la nación que dio con motivo de Día de la Independencia Ucraniana, que esta vez coincidió con el día en el que se cumplen 6 meses desde que Vladimir Putin ordenó el inicio de la invasión a esta nación europea, que en medio de los bombardeos, sonidos de alarma y un toque de queda, celebró que se cumplieran 31 años desde que se desvinculó de la Unión Soviética. Los ucranianos intentaron mantener la moral en alto e incluso altos líderes europeos y de la OTAN reiteraron su firme apoyo a Ucrania, como fue el caso del primer ministro británico Boris Johnson, que viajó a Kiev por tercera ocasión desde el inicio de la guerra. Sin embargo, durante las primeras horas de la fiesta nacional, varias ciudades se vieron sacudidas por fuertes explosiones, según indicaron las autoridades locales, cuyas informaciones parecen confirmar las alertas de Estados Unidos, que asegura que Rusia intensificará sus bombardeos en los próximos días y pidió a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. Medio año después de iniciarse, la invasión a Ucrania se encuentra en un punto muerto y parece lejos de terminar, pese a que el presidente Putin pretendía concluirla en apenas 72 horas. Al menos 22 personas perdieron la vida y medio centenar quedaron heridas por un nuevo ataque ruso en Ucrania. Los hechos ocurrieron en una estación ferroviaria del centro del país, luego de que un misil impactara directamente en uno de los vagones de un tren. Las autoridades ucranianas alertaron de varias operaciones rusas en distintas partes del territorio y denunciaron un incremento en el ataque a civiles. El Papa advirtió del riesgo de desastre nuclear en la central ucraniana de Zaporilla y aseguró que los inocentes son quienes pagan por la locura de los dirigentes. Mientras espera la visita a Ucrania de la OIEA, el organismo de control nuclear, las preocupaciones por una catástrofe por los bombardeos rusos a la central eléctrica de Zaporilla continúan. Esta vez el Papa Francisco reclamó acciones concretas para poner fin al conflicto y evitar el riesgo de un desastre en la central. Rinnovo l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino che da 6 mesi oggi patisce l'orrore della guerra. Che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhia. El sumo pontífice condenó las guerras como una locura y lamentó que los inocentes sean los que paguen el precio de la misma. Al menos 2 personas muertas dejó un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en la capital, en Washington. Las autoridades también reportaron varias personas heridas y emitieron una orden de búsqueda de 2 sospechosos. La violencia armada en los Estados Unidos vuelve a saldarse con víctimas fatales. 2 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas durante un tiroteo en el noroeste de Washington, que según la policía se produjo en una zona conocida por ser un mercado de droga al aire libre. Las 5 víctimas, todas ellas adultas, estaban a las puertas de una residencia para personas de la tercera edad. Y la información preliminar facilitada por las autoridades apunta que en total se lanzaron 7 disparos y que hubo 2 agresores, quienes habrían llegado en una camioneta negra y se bajaron momentáneamente para disparar a las víctimas. El lugar de los hechos también está situado cerca de un colegio de primaria que empezó hoy sus clases. El presidente Biden anunció el recorte en la deuda para miles de estudiantes en Estados Unidos. Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil federal, con un saldo promedio de $37.600 según datos federales. Es por eso que el gobierno estadounidense anunció el tan esperado plan que busca cumplir con la promesa de campaña de Joe Biden de proporcionar $10.000 en la cancelación de la deuda estudiantil para millones de estadounidenses y hasta $20.000 para los beneficiarios de la beca Pell, aquellos con mayor necesidad financiera. Both of these targeted actions are for families who need it the most. Working and middle-class people hit especially hard during the pandemic, making under $125,000 a year. If you make more than that, you don't qualify. Si su plan sobrevive a los desafíos legales que seguramente se presentarán, se estima que el anuncio de Biden eliminaría la deuda estudiantil de unos 20 millones de personas. En el estado San Luis Potosí de México, una niña de 3 años a la que daban por muerta despertó en medio de su funeral. En pleno velorio, el cuerpo de la niña empezó a mostrar señales de vida. Se movían sus ojos, no le cambiaba el tono de la piel y además el ataúd tenía el vidrio empañado. Están investigando por qué el médico que la atendió, con un fuerte cuadro de vómito y diarrea y de fiebre, la declaró fallecida.
Los pasajeros que viajaban de Francia a Inglaterra tuvieron que ser evacuados de un tren del Eurotúnel que queda bajo el Canal de la Mancha, donde unas 400 personas quedaron atrapadas por más de 5 horas y tuvieron que abandonar el tren por un túnel de servicio normalmente usado por trabajadores de mantenimiento. Una experiencia que resultó aterradora para algunos pasajeros. En Alemania se realizó el estreno mundial de los primeros trenes de pasajeros propulsados por hidrógeno. La compañía francesa Alstom, líder mundial en movilidad inteligente y sostenible, está llevando la batuta de los viajes ecológicos, con la primera línea ferroviaria que funciona completamente con trenes impulsados por hidrógeno. Este anuncio es todo un avance para descarbonizar el transporte por ferrocarril. Y comenzará en Alemania con una flota de 14 trenes que reemplazarán las actuales locomotoras de diésel para cubrir los 100 kilómetros de la línea que conecta 4 ciudades cerca de Hamburgo. Los trenes combinan hidrógeno almacenado a bordo con el oxígeno presente en el aire, gracias a una pila de combustible que produce la electricidad necesaria para asegurar la tracción del convoy. Estos trenes son completamente libres de emisiones, silenciosos y solo emiten vapor de agua. Gracias a su autonomía de 1000 kilómetros, pueden circular durante toda la jornada con un solo depósito de hidrógeno. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Germán Umaña Mendoza. Señor Ministro, lo interrumpí anoche cuando usted hablaba de las relaciones que habrá comerciales y cuando se restablezcan plenamente las diplomáticas con Venezuela. ¿Cuál es el plan finalmente con Venezuela? No, el plan con Venezuela, al contrario de lo que pasó en el anterior gobierno, es restablecer las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y tener una relación inevitablemente importante para Colombia, entre otras cosas porque lo que hay que favorecer sobre todo, eso hace los ciudadanos binacionales entre Táchira y norte de Santander, que han sufrido demasiado con este cierre de fronteras. Es que mire, mientras que la pobreza absoluta y la pobreza multidimensional es en Colombia, diga usted, un promedio de 20 o 30%, en Táchira y en norte de Santander es del 30 o el 40%, mientras que el ingreso per cápita es una suma en el centro del país o en Caracas, es la mitad en el norte de Santander. El desempleo es 5 puntos mayor que Bogotá. El subempleo es 25, 27 puntos mayor en norte de Santander. Tal vez lo más virtuoso, porque la integración empieza por las fronteras, es que se va a cerrar la brecha existente en materia social, no solo comercial, para la frontera de los ciudadanos binacionales de Colombia y de Venezuela. Y después se va a profundizar en lo que nunca debimos perder, que es la relación de integración económica entre nuestros dos países, con una claridad de que este gobierno, constitucionalmente respetándola, no interviene en asuntos internos de otros países, ni permite la intervención interna de otros países en Colombia. Pero a ver, señor ministro, usted acaba de mencionar con toda razón la situación tan difícil que vive no solamente Cúcuta, sino toda la zona fronteriza como consecuencia del cierre legal del comercio. Ante esa situación tan dramática que está viviendo ciudades como Cúcuta y regiones como Arauca y La Guajira, ¿por qué me dijo anoche que el restablecimiento del comercio demorará tanto? No demora el restablecimiento del comercio. Lo que demora es el crecimiento del comercio, que es distinto, porque se van a restablecer los canales institucionales y legales, pero nosotros tenemos que contribuir a la recuperación de la economía venezolana. Es que usted tiene que entender que cuando cayó tanto el Producto Interno Bruto de la economía venezolana, pues cae su demanda total. Y la recuperación de Venezuela va a implicar un crecimiento paulatino de la demanda de Venezuela, pero también de la oferta productiva para las exportaciones que harán ellos hacia Colombia. Pero es indudable que con las negociaciones que están haciendo con los Estados Unidos
y si llegan a feliz término, pues es posible que no cambie el sistema político, pero el sistema económico está cambiando aceleradamente y se está recuperando Venezuela aceleradamente porque ellos siguen siendo muy ricos, aunque en la actualidad estén un poco pobres. Pero por ahora, señor ministro, ¿seguirá la política comercial de pago anticipado? Mientras no se levanten las sanciones, no hay mecanismos, por ejemplo, como las cartas de crédito en el convenio de pagos de la LADI. Por ahora, sí, en general es pago anticipado o, como es entre privados, pues ya podrá haber acuerdos entre privados porque no es el gobierno el que otorga los dólares, sino son dólares que u otras divisas que se están moviendo libremente en Venezuela sin control de cambios. Ahora, señor ministro, ¿cómo es ese asunto que anunció una de sus colegas en el gabinete, en el sentido de que Colombia en el futuro podría importar gas de Venezuela? Pues mire, cuando eran mejores amigos los gobiernos del presidente Uribe y el presidente Chávez y en algún momento con el presidente Santos, nosotros le exportamos gas a Venezuela. Sí. Hicimos acuerdos inclusive para un gasoducto en donde la capacidad infinita que existe por parte de Venezuela de producción de gas y de exportación de gas, pues daba la posibilidad de hacer una complementación, especialmente con la costa atlántica, para producir, por ejemplo, fertilizantes que usted sabe que son componente de gas. Realmente nosotros tenemos la posibilidad en la transición energética de surtirnos con el gas que tenemos en las reservas por cerca de 8 años. Si no se explora más y no se encuentra más a partir de lo que tenemos en exploración, que creo que obviamente se va a encontrar más y esto se va a correr a unos 15 o 20 años mientras se produce la transición energética en el mundo, tendremos que completar con importaciones de gas, pero no necesariamente eso va a ocurrir. Ahora, ¿por qué vamos a depender de Venezuela? No dependeríamos de Venezuela para la importación del gas, sino posiblemente, que no se ha dado, alguna complementación en un porcentaje pequeño, que eso podría ocurrir y no vemos por qué no podría ocurrir si mejoramos la institucionalidad y la seguridad jurídica. Pero para nada se está diciendo que vamos a depender de Venezuela, ni que va a ser por ahora una estrategia de negociación para sustituir el gas colombiano por el gas venezolano. Ahora, señor ministro, en el programa de anoche usted me hablaba sobre las dificultades que tienen los TLC para Colombia, debido pues a la poca producción que hay en Colombia para exportar. ¿Usted cree que los TLC son un mal negocio para nuestro país? Los TLC no han sido un buen negocio porque son tratados estructuralmente desequilibrados a partir de las negociaciones bilaterales. Siempre Colombia y los países como Brasil, China, los países del Mercosur en general, grandes países no tienen TLCs con los Estados Unidos porque prefieren el marco multilateral de negociación. Cuando usted está con muchos, pequeños como uno, genera equilibrios en la negociación. Cuando usted negocia con un país mucho más desarrollado, simplemente firma lo que ellos le digan. Entonces se crearon ciertos desequilibrios, pero desequilibrios que pueden ser solucionados y nadie está hablando en este momento, no sabemos qué pasará cuando hagamos la evaluación y la apertura de las conversaciones con ellos para tratar de equilibrar esos tratados. Nadie está hablando de renegociación y creo que es el peor escenario, porque la renegociación le pasó a México, que tuvo graves dificultades en la renegociación ahorita con el señor Trump. Le aumentaron, por ejemplo, al 75% el origen en el sector automotor, que eran sus principales productos de exportación y de comercio. Y en general, pues lo que tenemos es que evaluar, estudiar juiciosamente, mirar cuáles son los problemas, proponer correcciones y creo que podremos llegar a correcciones que hagan más equilibrado, pero lo que yo le digo, tenemos que tener una política industrial para desarrollar la oferta
con valor agregado, con incorporación de progreso técnico, con creación de pequeñas y medianas empresas, con calificación del empleo y con incorporación de valor agregado y progreso técnico, como le digo, en donde permitamos en ese tipo de negociación de inversión con el exterior traer, por ejemplo, toda nuestra inteligencia en ciencias básicas, químicos, físicos, matemáticos y en ingenierías que desafortunadamente por no haber generado oferta, nueva empresa, nueva producción, nuevo desarrollo de bienes y servicios, están en el exterior cuando tenemos grandes formaciones hechas habitualmente en las universidades nacionales, la Universidad Nacional y en el exterior, pero que se quedan en el exterior porque no hacemos un programa de desarrollo industrial. Tal vez lo principal es un programa como vamos a hacer de desarrollo productivo en bienes y servicios, negociando las inversiones para la creación de complementación de pequeñas y medianas empresas, para la transferencia de tecnología y para la generación de empleo calificado y por consiguiente, no solo de oferta para el mercado interno, sino mejorar nuestra canasta de oferta para exportación y en ese momento sin necesidad de que digamos que absolutamente son malos o buenos los TLCs con México, con Unión Europea, si tenemos oferta exportable posiblemente nos conducirá a nuevos equilibrios. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, eso tiene sentido a largo plazo, mientras tenemos una producción necesaria para exportar y que tenga atractivo en el exterior, pero a corto plazo las ventajas que ofrece arancelariamente, sobre todo los TLC, le permiten a países como Estados Unidos y a los demás, y la Unión Europea inundarnos. Nos inundan, pero nos inundan porque no tenemos oferta interna. Es lo que le estoy diciendo, ministro. Entonces, ¿nos inundarían ellos o nos inundaría cualquiera? ¿Sabe quién nos inunda más de productos? Los chinos. El país con el que no tenemos TLC. Es decir, la balanza comercial más deficitaria que tenemos nosotros es con China. Sí. Mucho más que los Estados Unidos, la Unión Europea y México juntos. Sí, pero es que eso es contrabando. Parte es contrabando, parte es productividad de la China. Parte inclusive son productos colombianos que se fabrican en China y que vuelven acá por la mano de obra. Y no necesariamente todo es contrabando. Sí, se habla de las confecciones, que hay algunas características de eso, pero en general lo que usted me pregunta, no necesariamente lo más malo desde el punto de vista de resultados comerciales son los tratados de libre comercio, sino la balanza comercial con la China. Pero todo eso se produce porque nosotros acabamos con los sectores productivos colombianos y permitimos que la agricultura y la industria, que antes participaban con cerca de un 40% del Producto Interno Bruto sumadas, en este momento no llegan al 15-16%. Entonces, el problema es nuestro, que tuvimos una estrategia de apertura y de favorecimiento de las importaciones y de la inversión extranjera directa sin valor agregado, y en los últimos 30 años, desde la apertura más los TLCs, más la falta de una política industrial y una política comercial que permitiera equilibrar la cancha de juego, nosotros entregamos todo esto a los mercados internacionales y no generamos desarrollo y crecimiento. Problema delicado y futuro complicado el que le espera. Mire, ministro, el TLC con Estados Unidos también establece una favorabilidad a inversiones. ¿Qué inversiones tiene Colombia en Estados Unidos? Mientras todo lo que hay aquí es inversión americana, después de comerciales, querido. A ver, señor ministro, le preguntaba, ¿de qué manera los TLC, fundamentalmente el firmado con Estados Unidos, favorece las inversiones tanto nuestras allá como norteamericanas? Básicamente es que estos son tratados de protección de inversiones que dan una absoluta seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. Es decir, los protege contra expropiación, expropiación indirecta, abuso
menoscabo en los beneficios esperados, por ejemplo, en propiedad intelectual, sectores farmacéuticos, y hay sistemas claros de solución de controversia. Entonces es una seguridad jurídica casi absoluta a las inversiones norteamericanas. Ahora, las inversiones norteamericanas, europeas o mexicanas, que eran los tratados de los que estábamos hablando, pues han seguido concentradas en commodities y en sector agropecuario y en sector financiero. Y no en inversiones, hay algunas, pero con valor agregado que impliquen una alianza para el desarrollo y el crecimiento del país, generando, como le dije, transferencia de tecnología, creación de pequeñas y medianas empresas para que se complementen con la inversión norteamericana y por lo tanto utilización de capital humano necesario para ese desarrollo. El problema, Yamid, está en que nosotros no hemos tenido una política de desarrollo productivo en los últimos 30 años. Entonces eso no es culpa de los norteamericanos, ni de los europeos, ni de los mexicanos, ni de los chinos, sino que adoptamos una política concentradora del ingreso, centralizadora del capital, que implicó el incremento de las brechas en la distribución del ingreso y el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de unos muchos y unas clases medias que son como el yoyo, que unas veces estamos abajo como clase pobre y otras veces nos sentimos nuevos ricos. Ahora, señor ministro, usted es ministro de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué debe esperar el comercio de su gestión? Bueno, el comercio de mi gestión tiene que esperar que vamos a equilibrar las reglas de juego, no proteccionismo, sino equilibrar las reglas de juego, es decir, que no haya un esquema perverso de protección a las importaciones y a las inversiones, sino que haya las mismas oportunidades y el equilibrio para nacionales colombianos y extranjeros. En este momento está totalmente desbalanceado. ¿En favor de los extranjeros? En favor de los extranjeros. No es que haya proteccionismo, sino que hay que equilibrar las reglas de juego. Por ejemplo, evitar eso que usted mencionaba con China. Si es contrabando, hay que combatirlo. Si es lavado de activos, hay que combatirlo. Si hay problemas de origen de las mercancías y destino de las mercancías, hay que combatirlo, porque esas son las normas de control de la competencia desleal y para eso está todo el tema antidumping y el tema de salvaguardias. En servicios, si queremos recuperar en educación y en salud, el hecho de que esos son derechos fundamentales, atados a los derechos humanos, que esos derechos fundamentales no pueden estar negociados como una mercancía. Entonces, la educación y la salud son temas fundamentales que tenemos que conversar porque no pueden ser mercancías ni se pueden mercantilizar con tratados internacionales y protección absoluta a las inversiones en educación y salud. ¿Qué debe esperar la industria de usted, de su gestión? La industria tiene que esperar primero una política con ProColombia, con todos esos de atracción de inversión extranjera directa, como ya le dije, con transferencia de tecnología, creación de pequeña y mediana empresa y utilización de capital humano calificado y retorno de colombianos. Y por otra parte, una política activa en materia industrial moderna como es la de los Estados Unidos para la promoción de los bienes y los servicios coherentes con los desarrollos que en el mundo se han hecho, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución informática, con el desarrollo, por ejemplo, de todas las TIC y de toda la capacitación de la gente para que pueda participar en eso. Ahora, también sectores tradicionales, pues lo que puede esperar es que tendrán todo el apoyo normativo por parte del gobierno nacional de los programas de promoción de exportaciones y de fortalecimiento de la creación de empresas, que son programas existentes pero que se van a concentrar en la recuperación de sectores también tradicionales y la creación de sectores que correspondan a los nuevos desarrollos de la cuarta revolución industrial. ¿Y el turismo qué debe esperar de usted, señor ministro? Es que el turismo yo creo que es lo más interesante que está pasando. ¿Y por qué? Porque Colombia es la capital mundial de la vida. ¿Y qué quiere decir eso?
que tenemos agua, que tenemos todo para hacer, por ejemplo, economía circular, para hacer hidrógeno verde. Somos el país con muy bajas emisiones de carbono y eso es lo que en el futuro se va a negociar con los países desarrollados que son contaminantes y demás. Estamos negociando la biodiversidad, la baja emisión de carbono, pero además sumado a que todas esas zonas maravillosas del territorios nacionales lo llamábamos antes, son zonas que van a ser zonas de paz y que con la reforma tributaria una gran cantidad de esos recursos se destinarán a recuperar las zonas de paz donde está toda la biodiversidad, donde está toda la vida que puede ser negociada internacionalmente. Lo que estamos hablando es que esa combinación virtuosa de nuestra riqueza biodiversa, de la paz que se va a desarrollar, de la inversión social, vamos a poder presentarle al mundo el turismo verde, el turismo sostenible, que es el de mayor crecimiento. Por eso el presidente habla de que ese turismo verde va a ser en el futuro el sustituto del programa de reemplazar los commodities que van contra lo natural en el programa de transición que estamos haciendo energética, y el turismo verde va a significar, con paz y con toda la potencialidad que tenemos, va a significar poco a poco la sustitución de las divisas en esa transición energética del petróleo por un turismo que tiene unas oportunidades inmensas de desarrollo, pero todo eso depende de la profundización del proceso de paz, de la inversión social, para poder trabajar en la sustitución de cultivos y en darle a las poblaciones que tienen conocimientos tradicionales, culturas, naturaleza y todo lo bello que puede tener un turismo bien distinto al que tenemos en la actualidad. Pues depende, con todo respeto, señor ministro, de muchas cosas. Por ejemplo, en este momento el sector hotelero del país le está pidiendo a usted que el IVA, que fue eliminado por la pandemia y que va a ser restablecido a partir del año entrante, pues se elimine para favorecer a la hotelería. ¿Eso va a ser posible? Mire, más bien hay temas como que se está planteando los municipios FEDER para el desarrollo del turismo y los municipios de menos de 200.000 habitantes que existen en el país, porque ahí es donde está la brecha en el desarrollo y ellos van a conservar todos los beneficios que se habían dado al sector turismo para esa materia. También se está hablando con el ministro de Hacienda para que cierto desmonte de beneficios, por ejemplo, los hoteles que se están construyendo en esos municipios y en otras partes, y todo lo que son proyectos de remodelación, puedan tener una gradualidad en el desmonte de los beneficios. Del IVA, pues eso es una política general en donde lo que se están desmontando son excepciones al impuesto al valor agregado. En muchos casos, usted lo sabe mejor que nadie, el IVA se puede descontar de lo que se compra, que también tiene IVA. No es el caso del sector turismo, pero el IVA sí es una política general que es muy importante para la recaudación. ¿Se va a mantener para el sector hotelero? Esto depende del ministro de Hacienda. Sí, pero ¿su posición cuál es? Mi posición es que todo lo que son las gradualidades y estos temas van a hablarse con el ministro de Hacienda para que lo desmonten, para que gradualmente se produzca ese desmonte, pero con el IVA pues realmente hay una posición unificada del gobierno colombiano que hay que desmontar la mayoría de las exenciones, porque no necesariamente ese impuesto al valor agregado, cuando empiezan a hacerse excepciones fuera de los alimentos y de la canasta familiar, pues sencillamente una excepción conduce a otro y conduce a otro y conduce a otro, y lo que necesitamos es tener una nueva recaudación para que Yamit, porque es que resulta que en el mundo el coeficiente de Gini de desigualdad es parecido en todos los países del mundo, 50-51%. Pero cuando los impuestos se cobran y se aplican bien, en Europa baja al 30% y en Corea al 30%.
Pero resulta que aquí el problema no es de recolección de impuestos, sino que cuando se recolectan los impuestos, el coeficiente de Gini de desigualdad sigue siendo el mismo. Entonces fíjese usted que el problema es en qué vamos a utilizar los recursos para el desarrollo, para que baje el coeficiente de desigualdad. Cuando baja el coeficiente de desigualdad, aumenta la demanda para el sector turismo, para los alimentos y para todo, porque el problema es generar capacidad de compra, generar demanda, disminuyendo los niveles de desigualdad. Pero a ver, señor ministro, con respecto al turismo, el gran problema para aplicarlo es este. Usted necesita transporte, no hay carreteras. Para ir a Caño Cristales no hay carreteras. Necesita transporte aéreo, no hay aerolíneas. Para ir a La Guajira, pocas empresas aéreas. Necesita comunicación. Si usted va a Nariño, si va a Putumayo, si va al Amazonas, a donde que atrae tanto al sector turístico mundial, la zona cafetera, no hay transporte adecuado. Fíjate que usted ha aclarado todo eso, porque es que lo que estamos planteando es un cambio en el modelo de desarrollo. El hecho de que no haya paz en esos municipios tiene que ver con que no cumplimos durante los últimos 4 años con la profundización del proceso de paz. ¿Cuál es la alternativa de este gobierno? Cumplir al pie de la letra con el proceso de paz. ¿Pero qué significa el proceso de paz? Precisamente lo que usted está mencionando. ¿Para qué hacemos la reforma tributaria? Pues para hacer la inversión social. ¿Y qué es la inversión social? La inversión en carreteras, la inversión en todo lo que es la creación de una estructura mínima para aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en todas esas zonas desde el punto de vista de la biodiversidad y demás. Usted lo ha dicho claramente, nosotros vamos a estar 4 años y ojalá el proyecto demore más, pero pregúntese usted si fueron capaces de destruir tanto en 30 años. No tenemos que empezar el proceso de la construcción de una nueva Colombia más justa, más biodiversa, más respetado, con eso la creación de las carreteras terciarias por encima de las 4G, la posibilidad de desarrollar la sustitución de cultivos y cosas de este tipo. No, es que Roma no se hizo en un día y estamos en un proceso de generar desarrollo y por supuesto no se va a solucionar de un día para otro, pero estamos en el camino contrario al que hicimos durante los últimos 30 años y esperamos que este sea un proceso virtuoso y sostenible en el largo plazo. Nosotros estamos ya de cierta edad, seguramente no lo vamos a ver, pero estamos cambiando el signo del desarrollo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para una Colombia mejor. Planes hacia el futuro. Ministro, muchas gracias por esta invitación. Hacia el futuro y hacia el presente. Hacia el presente, creando las condiciones, y hacia el futuro, para vivir sabroso, como dice la vicepresidenta, y tener una felicidad. Ministro, muy amable, Hernán Maña Mendoza, ministro de Comercio. Muy amable, ministro. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CV. Noticentro 1, CMI. Colombia propuso a Estados Unidos que extradición solo se aplique a narcotraficantes que no se entreguen. Reformas a tratado de extradición plantea el presidente. Petro anuncia que bajo su gobierno no habrá fumigación a cultivos ilícitos. Diversas reacciones de políticos y juristas a propuesta de reformas a extradición. ¿Qué va a pasar con 265.000 litros de glifosato que compró Duque por 12.500 millones de pesos y que están almacenados? Canciller Leiva asegura que Jesús Santrich sí fue víctima de entrampamiento. Avalean avanzada del presidente Petro en el Tarra Catatumbo. El viernes viajará Petro. Presidente de España Pedro Sánchez anuncia respaldo a la paz total en el país. Testimonio de policía. Asegura que el coronel Núñez mató a quemarropa a los 3 jóvenes detenidos en Sucre. Se enreda elección del Consejo Electoral. Nuevo alarmante caso de abuso a turistas en Cartagena. Denuncian presunto abuso sexual en escuela de fútbol en Bogotá. Agarrón en asamblea de Sura en Medellín.
bajan calificación crediticia a Ecopetrol. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro propuso a los Estados Unidos cambios en la política de extradición que se aplica actualmente a narcotraficantes. Señaló que el narcotraficante que no negocie con el Estado será extraditado y que aquel que desmonte su negocio y se someta a las autoridades no será extraditado. Los cambios en la política de extradición que le propuso el presidente Gustavo Petro al presidente Joe Biden por medio de la delegación que recibió ayer en la Casa de Nariño son profundos. Dice que apenas está conversando sobre ellos, pero que es un avance sustancial para que la lucha antinarcóticos sea exitosa, porque esta ha fracasado. Hemos puesto los temas sobre la mesa con el gobierno de los Estados Unidos ayer, que no era para llegar a conclusiones, era para encontrarnos, cruzar ideas. Dijimos que entre 4 puntos que les propusimos para cambiar la política de drogas, el primer punto tiene que ver con la extradición, y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita. Otro de los temas que reveló el presidente Gustavo Petro, que trató con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a su delegación antinarcóticos, fue el de que en Colombia no habrá más fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Hemos dado orden de acabar con una política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas, que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos. El jefe de Estado aclaró que esas propuestas, que son los planteamientos de la política antidrogas de su gobierno, apenas se las hizo al gobierno de Washington, a los delegados de Joe Biden, y que este es un proceso que debe seguir adelantándose y conversándose para llegar a puntos consensuados de una política antidrogas exitosa. El anuncio del presidente Gustavo Petro de negociar con Estados Unidos una modificación al tratado de extradición para no entregar a los narcotraficantes que se sometan a la justicia es apoyada por la coalición del gobierno en el Congreso, pero es criticada por la oposición uribista. Desde la coalición de gobierno en el Congreso se aplaudió la decisión del presidente Gustavo Petro de proponer a Estados Unidos modificaciones al tratado de extradición para no enviar a los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano. Me parece que va en concordancia de lo que ha dicho, de la necesidad de la paz total, que significa abordar el tema del conflicto armado, pero también del crimen organizado. La extradición no ha servido para acabar con este flagelo que ha destruido tantas vidas en Colombia. Consideramos que es un avance esto que anuncia el presidente Petro, en el sentido de que sí han cometido delitos, pero se reconocen esos delitos, pueda renunciarse a esa posibilidad de la extradición. Necesitamos... Pero desde la oposición uribista se le pide al presidente Petro que la idea de modificación del tratado de extradición sea llevada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo creo que ese es un tema que se tiene que discutir, porque este es un tema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica que tiene mucho fondo. La presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara, Juana Carolina Londoño, pide abrir un debate cauteloso sobre tan delicado asunto. Considero que debemos revisar cuáles son las posiciones puntuales que se tomará, porque necesitaríamos unas modificaciones en la Constitución, y yo creo que hay que revisarlo con mucha pausa. Podrá tener muchos beneficios, pero todo depende cómo se presente al Congreso de la República. Tanto desde la oposición como desde las bancadas de gobierno anuncian que harán debates para que el gobierno precise su nueva política antidrogas. Pues reconocidos juristas respaldaron la propuesta de cambio en la aplicación de la extradición anunciada por el presidente Petro. Unos juristas advierten que el presidente Petro necesita un proyecto de sometimiento especial y otros dicen que con la ley vigente puede ejecutar su anuncio. Yo supongo que él no está pensando en aplicar los beneficios que ya existen en el Código Penal y de Procedimiento Penal, sino que está pensando en una ley especial de sometimiento o acogimiento de estas organizaciones a la justicia a cambio de unos beneficios adicionales, y condiciona la no extradición
a ese sometimiento. Ya ocurrió en el pasado, durante el gobierno de César Gaviria, cuando antes de la constituyente el presidente suspendió la extradición a condición de que no siguieran haciendo, por ejemplo, narcoterrorismo y liberaran a los secuestrados. Yo creo que ahí quedaron las reglas en la mesa de negociación y dependerá de los Estados Unidos si aceptan o no esa nueva política bilateral antidrogas. El padre jesuita Francisco de Rú, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, respaldó la propuesta del presidente Petro de modificar el tratado de extradición con los Estados Unidos y privilegiar la verdad para las víctimas. El padre de Rux entregó al presidente del gobierno español una copia del informe de la Comisión de la Verdad y aprovechó para respaldar los cambios anunciados por el presidente Petro en el proceso de extradición de colombianos hacia Estados Unidos. El poder tener aquí a personas que tienen la verdad de lo que estamos buscando en Colombia fue siempre muy importante y queríamos saber de ellos no solamente episodios de la verdad, sino lo que en la comisión llamábamos el entramado, es decir, cuáles eran sus aliados. Según el presidente de la Comisión de la Verdad, cuando se extradita a un delincuente, el país se queda sin saber la verdad. El canciller Álvaro Leiva Durán dijo hoy en un evento en el Centro de Memoria Histórica en el que estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que el exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, quien abandonó el proceso de paz, fue víctima de un entrampamiento y posteriormente fue asesinado. El canciller Leiva hizo varias revelaciones durante un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La primera de ellas fue que junto a Jesús Santrich redactaron los artículos para crear la Comisión de la Verdad y que el guerrillero fue víctima de un entrampamiento. En materia de la verdad, se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad y no lo hice solo. Me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, Jesús Santrich, una circunstancia sobre la cual están recayendo todos los días más investigaciones. Leiva anunció que la Cancillería tendrá a partir de ahora una sección especial que atenderá la no repetición del conflicto y que buscará acabar con la cultura de la violencia. En otras palabras, desnazificar al país. ¿Cómo vamos a desnazificar a la gente? ¿Cómo vamos a destruir la cultura de la intolerancia, la cultura de la violencia? Según Leiva, el país no puede seguir la ruta de la guerra. Nos vamos a empeñar en la tarea de enseñarle a Colombia que no puede incurrir en la repetición, pero no solamente alzados en armas o militares o paramilitares, sino el país en general no puede seguir marchando sobre esa cultura de la violencia. Durante el evento, el presidente Sánchez se mostró seguro que la paz total en Colombia será posible. La veeduría de la policía reveló que hay guardados más de 260.000 litros de glifosato que serían usados para la erradicación de cultivos de coca y que por orden del nuevo gobierno ya no se distribuirán. La denuncia la hace el veedor de la Policía Nacional, Armando Vergara, quien afirma que es muy preocupante que estén guardados más de 260.000 litros de glifosato que no se usarán. Una millonaria compra que realizó el anterior gobierno. Hay una orden presidencial de que no se puede fumigar más en Colombia. Hay 265.000 litros, los cuales valen 12.500 millones de pesos. Eso es un perjuicio para el país, lógico, porque es un decremento patrimonial totalmente. ¿Pero qué va a pasar con esta gran cantidad de químico? O bien sea, o tienen que desperdiciarlos, botarlos, o bien sea vendérselos a otro país, a menos precio, a otro país que esté de acuerdo con la fumigación. Los más de 260.000 litros de glifosato están ocupando toda una bodega en la dirección de la Policía Antinarcóticos. Cifras conocidas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de que 6 de cada 10 hectáreas de coca cultivadas en el mundo están en Colombia. En 2011 eran 83.000 hectáreas. Actualmente la cifra es superior a 234.000. El Informe Mundial sobre Drogas de 2022 de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito señala que Colombia sigue siendo el país del mundo con más cultivos de coca. 6 de cada 10 hectáreas cultivadas en todo el planeta se encuentran en territorio nacional.
La información oficial que comparte la Dirección de Antinarcóticos de Colombia da a conocer que el expresidente Duque recibió el país en 2018 con 208.000 hectáreas de coca sembradas y que lo entregó en este 2022 con 234.000, lo que significa un aumento del 11,11%. Años más atrás, para 2011, el expresidente Santos entró a la presidencia con 83.000 hectáreas. En 2017, entregó el país con 209.000 hectáreas. Desde el Ministerio de Defensa de Colombia se confirma que en los últimos 4 años se erradicaron 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que se destruyeron 20.000 laboratorios clandestinos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Colombia, dijo que su país está dispuesto a colaborar en lo que sirva para alcanzar la paz total en el país. Con honores de jefe de gobierno fue recibido Pedro Sánchez por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Allí tuvo una reunión privada y luego una ampliada. Toda la disposición para poder contribuir a esa paz por la que está trabajando el nuevo gobierno de Colombia. El presidente del gobierno del Reino de España se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la paz en Colombia, como se lo ha propuesto Gustavo Petro, una paz total. Y Petro insistió en que Colombia necesita del apoyo de la comunidad internacional para consolidar la reconciliación en nuestro país. Obviamente la paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo, de la garantía del mundo. Después de 60 años, quizás 2 siglos continuos de conflictos, no hemos podido construir realmente la república aún y la democracia. También hablaron de las relaciones económicas y de la forma como debe ser España el puente para revivir las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, sobre todo ahora, cuando por la guerra entre Ucrania y Rusia se nota la dependencia que tiene Europa de un país en materia gasífera. El presidente Gustavo Petro, al posesionar a nuevos funcionarios del gobierno, aseguró que la inteligencia del Estado debe ser utilizada para combatir la corrupción. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el papel que debe adelantar la Dirección Nacional de Inteligencia lo hizo al posesionar a 7 de sus colaboradores en la Casa de Nariño, justo al nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova, excompañero suyo en la guerrilla del M-19. Me permito notificar que la inteligencia del Estado tendrá como prioridad la persecución de la corrupción. Y el respeto, por tanto, de la oposición, de la prensa libre, de la justicia, de la ciudadanía en sus derechos en general. En el mismo evento, posesionó a Luis Fernando Velasco como consejero para las regiones de la Presidencia de la República, a la joven Gabriela Pozo como consejera para la Juventud, a César Augusto Manrique, quien es el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública, a la exfiscal Marta Lucía Zamora Ávila, quien asume la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, excompañero también suyo, Augusto Rodríguez. Tomó posesión del cargo el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a quien el presidente Gustavo Petro le pidió celeridad en la normalización de las relaciones con el vecino país. Con el restablecimiento paulatino de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro al nuevo embajador Armando Benedetti es sobre todo reparar los corazones y sobre todo también reparar las casas de los consulados que están en ese país. Hay que reparar los daños en las casas y hay que reparar el daño en los corazones, que el primero, para que nunca a nadie se le ocurra que entre Venezuela y Colombia tiene que haber un conflicto y una guerra y cosas por el estilo. Para el presidente Gustavo Petro, la misión que tiene ahora Armando Benedetti ante el gobierno de Nicolás Maduro es la de normalizar las relaciones que nunca, según él, debieron romperse. Un grupo de la avanzada del presidente Gustavo Petro fue atacado en zona rural del Tarra, municipio de Norte de Santander. A estas horas, las autoridades buscan a los responsables de detener una caravana de 3 vehículos de la Unidad Nacional de Protección al servicio de la Presidencia de la República. Iban como avanzada para el Tarra, en la zona del Catatumbo, norte de Santander, porque el presidente Gustavo Petro presidirá un consejo de seguridad el próximo viernes. Esto no pone en riesgo la visita del señor presidente en el municipio de Tarra, donde la gente, donde toda la comunidad lo espera ansiosamente pues, en estos primeros días de su mandato.
Aparte del susto, los 4 miembros de la Unidad Nacional de Protección están a salvo. Los carros fueron baleados. El presidente no ha cancelado el Consejo de Seguridad. La Fiscalía pidió cárcel para los 10 policías involucrados en el crimen de 3 jóvenes en Sucre. En la audiencia se conoció que a los jóvenes les dispararon a quemarropa. El ente investigador reveló el minuto a minuto de cómo ocurrió el crimen de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, quienes fueron presentados como integrantes del Clan del Golfo falsamente. La fiscalía reveló que los 3 jóvenes y una mujer estaban sobre las 5:15 en 2 motocicletas, según videos recopilados, hasta que llegaron a las 5:59 a un retén en el que estaban 4 policías. Allí fueron golpeados y torturados, según señala el ente acusador. Se aumentaron deliberadamente e inhumanamente sufrimientos a las víctimas, causando padecimientos innecesarios como lo fueron heridas con elementos contundentes y arma blanca. Después de las 6 de la tarde, los jóvenes fueron subidos a una camioneta de la policía con vida, como quedó registrado en estos videos. Fueron llevados a una carretera poco transitada y allí el coronel Benjamín Núñez les disparó a quemarropa, como reveló uno de los policías que estuvo en la operación. Dijo, acuéstense. Le dijo a los muchachos y ahí disparó a todos. Ahí acostados. Cuando les dijo que se acostaron. Y el que tenía esposas. A todos los disparó. Impactando en regiones del cuerpo como brazo, abdomen y tórax. En una oportunidad a corta distancia en contra de Jesús David y disparó en 3 oportunidades a corta distancia en tórax en contra de la vida de José Carlos Arévalo. A las 6:17 los policías llegaron al centro médico con los cuerpos de las víctimas que en ese momento fueron presentados como integrantes del Clan del Golfo. La fiscalía le imputó a los 10 policías detenidos por este caso los delitos de homicidio agravado, tortura, ocultamiento y retención ilegal, y las autoridades a esta hora buscan al coronel Benjamín Núñez, quien salió del país. Bogotá no se mueve. Más de 350 frentes de obra tienen en jaque la movilidad de la capital. El próximo año los frentes de trabajo se duplicarán, serán más de 600. Los trancones ya hacen parte del paisaje bogotano. Los mal parqueados, los choques simples y los más de 400 frentes de obra ubican a la capital en el deshonroso 4º lugar de las ciudades más congestionadas del mundo. Son obras que debemos estar ejecutando inclusive los próximos 2 y 3 años, o sea, no se van a terminar tampoco en esta administración. La velocidad en los principales corredores no supera los 25 kilómetros por hora, mientras la alcaldesa atribuye el problema al uso desmedido del carro. Debemos llegar a un punto, apreciados bogotanos, en el que nos dé pena salir en un vehículo particular de 5 o 6 cupos solos. Algunos bogotanos creen que el colapso se debe a tener la ciudad en obra. No hay por dónde ni recoger la gente, eso está difícil. Antes hacía 20 carreras y ahora estoy haciendo 10 nomás. Nos demorábamos 2 horas, ahora son 3 horas. Transmilenio por la avenida Ciudad de Cali tiene un avance del 23%, aunque la fecha de entrega era en enero del 2023, solo estará lista un año después. La ampliación de Transmilenio por la Caracas hacia el sur tiene un avance del 32%. Se tenía que entregar en enero del 2023, pero ahora estará lista en diciembre del 2023. Transmilenio por la avenida 68 tiene un avance del 20% y se entregará en el 2025. Cuando se termine la 68, la reducción del tiempo de viaje allí va a ser del 50% a lo que existía antes de arrancar la obra. El próximo año aumentarán los frentes de obra en Bogotá de 400 a más de 600. Se construirá Transmilenio por la calle 13, la Alo Sur, el Corredor Verde por la Séptima, el cable aéreo en San Cristóbal, el conector entre la autopista Sur y la avenida Bosa y la ampliación de la autopista Norte y la Séptima. Las bancadas que conforman la coalición de gobierno fracasaron en el intento de elegir a los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral. A última hora, el pacto histórico reclamó 3 cupos, lo que va en detrimento del Partido Liberal, que tiene derecho a 2 magistrados. El Congreso en pleno fue citado a las 9 de la mañana en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, pero pasó toda la mañana con las curules vacías porque los jefes de las bancadas se estaban poniendo de acuerdo para intentar presentar una plancha única para la elección de los magistrados del Consejo Electoral.
Ya estaba acordado que el pacto histórico tendría 2 miembros, el liberalismo 2, y los otros 5 magistrados saldrían 4 de la coalición y 1 más de la oposición del Centro Democrático. Pero el presidente del Congreso, Roy Barreras, pidió que el pacto petrista tenga no 2, sino 3 magistrados, y eso reventó el posible acuerdo. Están como haciendo agua y que no hay claridad en torno a quién se queda con los 8 cupos que les corresponden en el Consejo Nacional Electoral. El Congreso en pleno fue citado para una nueva sesión el próximo martes a partir de las 9 de la mañana. Jorge Rodrigo Tobar, representante de las curules de Paz e hijo del ex jefe paramilitar alias Jorge 40, radicó un proyecto para modificar la ley de víctimas. La ley de víctimas fue prorrogada en 2021, pero no se ampliaron los tiempos para el registro de esta población. Por eso hoy se radicó un proyecto de ley que busca subsanar este inconveniente. Quedaron muchas víctimas por miedo, por fuerza mayor, que no pudieron hacer esas declaraciones. Lo que queremos es abrirle la puerta a esas miles de víctimas para que puedan en un periodo de gracia hacer su declaración y estar incluidos en el registro único de víctimas, entre otras cosas para que podamos tener por fin un registro único de víctimas más cercano a la realidad. Para hechos después de la promulgación de la ley de víctimas, actualmente el plazo del registro es de 2 años, con el proyecto radicado se amplía a 3. Y para los hechos con anterioridad a la promulgación de la ley de víctimas, el plazo para declarar sería hasta el 8 de enero de 2025. En Uribia, Guajira, fue atacada la vivienda del alcalde del municipio, Bonifacio Palmar. Con una granada lanzada a su vivienda, atentaron contra el alcalde de Uribia en el departamento de La Guajira. El mandatario, quien no estaba en su vivienda en ese momento, denunció lo sucedido. Sufrí un atentado donde fue lanzada un artefacto de granada hacia mi vivienda. Dicho tema ha sido por amenazas que he tenido hace más de un mes de extorsiones. En el hecho no hubo lesionados. Lo que afirma el alcalde es que hay grupos venezolanos atacando a la población, a políticos y comerciantes. Que el llamado es a que nos protejan a los líderes sociales y a los mandatarios locales, porque hoy representamos a una comunidad, a una sociedad, y si hoy quieren atentar contra mi vida, que soy la primera autoridad del municipio, no me quiero imaginar a cualquier ciudadano común. En horas de la tarde hubo un consejo de seguridad en La Guajira. La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que reduzca el número de semanas que deben cotizar las mujeres para pensionarse en Colpensiones. La procuradora Margarita Cabello le pidió a la Corte que acoja una demanda que pide una reducción en el número de semanas que actualmente exige la ley para que las mujeres se pensionen en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones. Hay 2 propuestas de la procuradora. Una de ellas es que las mujeres se pensionen ya no con 1.300 semanas, como exige la ley hoy, sino con 1.150 semanas, el mismo tiempo que actualmente usan los fondos privados de pensiones con las mujeres. La otra opción que plantea es que las semanas pasen de 1.300 a 1.195. La demanda que estudia la Corte Constitucional advierte que hay una brecha laboral entre mujeres y hombres que impone un enfoque diferencial en materia pensional. Llena de basura se encuentra Neiva por un bloqueo que habitantes de zonas cercanas al relleno sanitario están haciendo desde hace unos días. Alrededor de 250 toneladas de residuos no han podido ser recolectadas debido a este bloqueo de las comunidades que empezó hace exactamente 3 días. Los promotores de la protesta exigen arreglos en las vías. Un menor de edad, hijo de un reconocido ganadero, fue secuestrado en Aguachica, César. Nicolás Picón Maldonado es un estudiante de 16 años que se encontraba en su vivienda cuando encapuchados irrumpieron en la misma para llevarse al joven en un vehículo con rumbo desconocido. El hecho quedó registrado en video. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, los sujetos ingresan de manera violenta a su lugar de residencia, intimidan a la empleada de servicio y sacan a la fuerza al menor de edad de 16 años. Lo conducen en una camioneta color negra, una Tucson color negra. Frente a eso se hicieron los respectivos cierres, apenas se tuvo conocimiento. Este es el segundo caso de secuestro que ocurre en el departamento de Cesar en menos de 24 horas. Puesto que en zona rural de San Martín fue secuestrado un ganadero. Ha generado rechazo en Cartagena un nuevo caso de cobro excesivo a un turista. La cuenta en un restaurante superó los 6 millones de pesos.
6.502.000 pesos es el total de la factura que les cobraron a este grupo de turistas mexicanos en la isla de Barú por varios productos y servicios solicitados. Así lo contó uno de los afectados. Al momento de pedir la cuenta, pues bueno, sí vemos que era exagerada. Entonces, pues bueno, sí les preguntamos, oye, ¿por qué tanto, no? Le dijeron, no, bueno, aquí los precios se cobran así porque es la playa más bonita de acá y los precios se elevan. La exagerada factura incluyó, entre otras cosas, una picada familiar por un valor de 1.250.000 pesos, el servicio de restaurante por el cual les cobraron 737.000 pesos y hasta una propina por 850.000 pesos. La Fiscalía envió a la cárcel a un docente del municipio de Ciudad Bolívar en Antioquia, señalado de abusar sexualmente de 11 menores. Los investigadores establecieron que los abusos fueron cometidos en el salón de clases y en los pasillos del colegio por un profesor de ética. La Fiscalía confirmó que los niños que fueron víctimas tienen entre 11 y 12 años. El presunto victimario le habría realizado tocamientos de carácter sexual a 11 estudiantes de una institución educativa del municipio de Ciudad Bolívar, donde laboraba como profesor de ética. El docente fue capturado por la policía y no se allanó a los cargos imputados. El profesor, que disfrazaba su conducta de ética y respeto en los salones de clase, también es investigado por comentarios obscenos en los espacios académicos. 4 familias denunciaron ante el Ministerio del Deporte un presunto caso de abuso sexual en una reconocida escuela de fútbol en Bogotá. La denuncia radicada ante el Ministerio del Deporte por 4 familias señala a Pedro y Sebastián Rodríguez, padre e hijo, y al mismo tiempo propietarios del Club Deportivo Becer, como responsables de actos de abuso y acoso sexual en contra de varias menores de edad. En uno de sus apartes, la denuncia señala: Sebastián Rodríguez ha sido denunciado debido a que, aprovechándose de su posición de poder, ha incurrido en prácticas sexuales abusivas con ellas. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, también se pronunció. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, estaremos siempre prestos a brindar el acompañamiento a las víctimas para buscar que quienes cometen este tipo de crímenes sean judicializados. De la Escuela Becer han surgido talentos del fútbol femenino, como Lacey Santos, figura hoy de la Selección Colombia, y el Atlético de Madrid femenino. La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 48 meses de cárcel contra el cirujano Martín Horacio Carrillo. La Corte tumbó un fallo que absolvió al médico Carrillo. La condena es por la afectación que sufrió la presentadora Jessica Cediel tras realizarle un implante de biopolímeros. Bajo toque de queda y bombardeos rusos, Ucrania conmemoró su día de independencia. El presidente Joe Biden anunció un plan de alivio de préstamos estudiantiles. 2 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas durante un tiroteo en Washington, en Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Ucrania luchará hasta el final, así lo aseguró el presidente Volodymyr Zelensky durante el sentido discurso a la nación que dio con motivo de Día de la Independencia Ucraniana, que esta vez coincidió con el día en el que se cumplen 6 meses desde que Vladimir Putin ordenó el inicio de la invasión a esta nación europea, que en medio de los bombardeos, sonidos de alarma y un toque de queda, celebró que se cumplieran 31 años desde que se desvinculó de la Unión Soviética. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su plan para perdonar la deuda estudiantil, que incluye condonar $10.000 a deudores que ganan menos de $125.000 por año y extender el congelamiento de pagos por última vez hasta fin de este año. Si su plan sobrevive a los desafíos legales que seguramente se presentarán, se estima que el anuncio de Biden eliminaría la deuda estudiantil federal de unos 20 millones de personas. 2 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas durante un tiroteo en el noroeste de Washington, que según la policía se produjo en una zona conocida por ser un mercado de droga al aire libre. Las 5 víctimas, todas ellas adultas, estaban a las puertas de una residencia para personas de la tercera edad. Una acalorada discusión se presentó en medio de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo Sura, en la que no se aprobó una petición hecha por el Grupo Gilinski. En medio de la acalorada asamblea, el abogado Fernando Rodas, representante de los accionistas minoritarios del Grupo Sura, cuestionó la aparición de los Gilinski en la investigación Pandora Papers y dijo que la petición de contratar una auditoría externa no está autorizada en los estatutos. Y ojalá las de los señores Gilinski sean todas legales, porque si no, si de pronto el flujo de esos dineros pasan por sociedades ilegales o por sociedades que
impliquen intereses contrarios a la ley tributaria colombiana, podríamos estar en presencia de una operación de lavado de activos. No voy a responder porque me parece que la manera como usted habló es absolutamente humillante y no merece respuesta. No merece respuesta. Vengo de una familia de casi 100 años de tradición de trabajo. Pero al final, el grupo Gilinski retiró la solicitud de contratar la auditoría sin someterla siquiera a la votación. La DIAN inició una cacería a más de 6.000 contribuyentes del sector agropecuario que están en mora con la entidad. A través de este comunicado, la DIAN anunció que adelantará gestiones de cobro para recuperar la cartera morosa de los sectores de agricultura, ganadería, caza y pesca. El organismo informó que ya tiene identificados a más de 6.900 contribuyentes de estos sectores que tienen deudas pendientes con la Administración de Impuestos Nacionales por 369.000 millones de pesos. Según el reporte oficial de la DIAN, en el sector agrícola y pecuario del país se ha identificado que 57% de los deudores morosos son personas naturales, mientras que el 43% restante corresponde a personas jurídicas. En Villa de Leyva, Boyacá, el ministro de Transporte Guillermo Reyes reveló la hoja de ruta que adelantará el gobierno para los proyectos de infraestructura. En el marco del 14º Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito que se llevó a cabo en Villa de Leyva, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el presidente de la ANI y director de Invías presentaron la hoja de ruta a desarrollar en materia de infraestructura y transporte para los próximos 4 años. Vamos a trabajar durante todo el tiempo que estemos en este cargo, tanto en el ANI, en el Invías, en la aeronáutica, en todas nuestras entidades muy ligadas a la academia, a construir todos estos proyectos con el aporte, los estudios y las investigaciones. Por su parte, el director de Invías se refirió a la priorización en la inversión para vías terciarias necesarias para el campo. Y es cómo invertir y en qué vías invertir, de manera que se detonen y se disparen y se fortalezcan esas economías locales y regionales. Al preguntarle al ministro de Transporte por la discusión si las motos deben pagar peaje, manifestó que no aplica para el caso de este gobierno, de ninguna manera. El Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo pronosticó un nuevo aumento en las tasas de interés del Banco de la República. El director de FEDesarrollo informó que las encuestas sobre expectativas de comportamiento de las tasas de interés apuntan a un aumento del 9%, como se fijaron en julio, a un 10% en el próximo mes de octubre. Con lo cual, según FEDesarrollo, los hogares deben acostumbrarse a que el crédito cada vez será más caro. Y esto incluye los créditos de consumo, los de libre inversión, los créditos de vivienda. Así que es una oportunidad para revisar justamente esos costos de financiamiento. Ojalá los hogares se anticipen. Este viernes la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá con el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campos. Sin embargo, el nuevo aumento en las tasas de interés se daría en la reunión de septiembre. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El presidente de Analdex, Javier Díaz, pidió garantías para la venta de productos nacionales a Venezuela tras el restablecimiento de las relaciones comerciales con ese país. En medio del Congreso de Exportadores celebrado en Bogotá, los empresarios solicitaron al gobierno garantías para lo que serán las ventas externas al vecino país. Un marco jurídico y normativo será una de las primeras herramientas que tendrán que trabajar Colombia y Venezuela para generar confianza al sector privado. Este año las exportaciones podrían totalizar cerca de $1.000 millones. Tenemos que ver cuál va a ser el marco jurídico en el cual se va a desarrollar ese comercio y cuál el marco jurídico que va a normar el tema de pagos. Cómo manejar eso de aquí adelante, cómo permitir que ese comercio se desarrolle de la mejor manera. Los exportadores reconocen en Venezuela un importante socio comercial. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió racionalizar el monto del recaudo planteado en el proyecto de reforma tributaria.
Para la ANDI, el monto de 25,9 billones de pesos debe ser revisado a una menor proporción y evaluar lo que realmente el país puede generar en impuestos. El monto va a ser al final del día lo que la economía pueda y esté en capacidad de asumir, y en los cálculos nuestros es que 25 es definitivamente demasiado alto. El dirigente dijo que en esta reforma el peso para las empresas es de 15 billones de pesos, similar monto a lo que ya se está aportando con la reforma anterior. En el año 2023 entran los 15 billones de la reforma del año pasado. Esto sería para el año 2024, entonces estaríamos hablando casi que de 40 billones de pesos adicionales en el año 2024. Esa es una de las reflexiones más importantes que tiene que hacer el gobierno. Ya desde el Congreso hay iniciativas en impuestos a las iglesias, a las remesas y a los cigarrillos. ¿Cómo vamos a manejar esa reforma tributaria? Digamos, en nuestro enfoque de la reforma, sin embargo, hemos estado en un amplio diálogo con el sector empresarial. El pronunciamiento fue hecho durante el encuentro empresarial con el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Cámara de Comercio de Bogotá. El partido Cambio Radical anunció que votará en contra de la reforma tributaria porque la considera lesiva para la clase trabajadora, pero advirtió que está dispuesto a concertar con el gobierno modificaciones que sean sustanciales para impedir que sectores vulnerables resulten perjudicados. En una reunión con su líder, Germán Vargas Lleras, los 30 senadores y representantes de Cambio Radical anunciaron que tienen 19 observaciones de fondo a la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo cual la votarán en contra. Algunas de las razones son: la reforma tributaria genera un incremento del 10% o más en productos básicos como las gaseosas, los cereales, las sopas, el chocolate, los jugos, los chorizos, las morcillas y las salchichas, entre otros. Grava con 10% las bolsas y empaques de plástico de un solo uso y subirán en consecuencia el arroz, el frijol, la lenteja, la sal y el azúcar. Sin embargo, Cambio Radical anuncia que está dispuesto a conversar con el gobierno. Estamos con la agenda abierta y el diálogo abierto en la posibilidad de reunirnos con el ministro de Hacienda y poder avanzar en estas preocupaciones y que puedan ser de buen recibo y poder trabajar sobre ellas para que no se impacte de verdad a las clases más necesitadas en Colombia en esta reforma tributaria. La agencia Moody's bajó la calificación crediticia de Ecopetrol y su perspectiva es negativa. La agencia de riesgo presentó uno de sus informes sobre la petrolera colombiana, donde mostró una serie de reparos sobre el futuro de la compañía. Para Moody's, las prioridades energéticas y ambientales del nuevo gobierno pueden incidir negativamente sobre la empresa en su perfil de financiamiento. El panorama generó una reducción en la calificación de la evaluación crediticia de Ecopetrol y manteniendo la perspectiva negativa. La decisión se fundamenta en las restricciones a la exploración de crudo en el país, incluyendo el fracturamiento hidráulico conocido como fracking. Se suma la limitación a nuevas concesiones o contratos de hidrocarburos y la posibilidad de mayores impuestos a la industria petrolera en la reforma tributaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,19% a 1.291 puntos. La acción que más subió fue la del Grupo Aval, con una valorización de 2,77% a 719 pesos con 40 centavos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 4,74% a 2.510 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,07% a 2.460 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.380 pesos con 19 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.398 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.42. El azúcar se transó en 18,4 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $95.31. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $101.75. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.460 pesos.